llegué en diciembre del año pasado. Yo fíjense que le agradezco mucho a Dios. No agradezco el que haya venido la pandemia, pero eso nos trajo, para mí en lo personal me trajo, yo se podría decir que también a causa de eso conocí a Dios, porque en ese tiempo yo estaba pasando una situación bien dura, bien difícil, y a veces en esos momentos es cuando a veces yo en realidad yo no conocía de Dios nada. Yo no conocía de Dios, yo no leía la Biblia. A mí no me instruyeron por esos caminos como los que yo ahora llevo a mis hijos. Yo llegué el 2020 aquí, pero yo empecé a buscar de Dios en octubre del 2020. Empecé a leer la Biblia, empecé a buscar información, empecé a buscar personas que yo sabía que iban a la iglesia, y una de ellas es mi hermana. Tengo una hermana en San Antonio que ella es adventista, y a través de todo lo que yo estaba pasando, ella me decía, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Le digo, no, a pesar de que estaba pasando por esos retos bien duros, yo no venía. Yo quería buscar sola el resolver por lo que yo estaba pasando, involucrándonos todos como familia, pero siento que yo era la que me dolía más como madre. Empecé a buscar, empecé a leer. Mi esposo él no quería. Mis hijos, mi hijo pues, él siempre me decía, yo te apoyo, yo en lo que tú quieras, mami, yo te apoyo. Le digo, ok, voy a empezar a ir a la iglesia. Empecé a venir aquí con una hermana que yo ni conocía, nomás que mi hermana dijo, una hermana va para allá solamente a llevarte a la iglesia. Le digo, ok, entonces vine. Y ya después se trataba de que nos íbamos a registrar. Yo no sabía cómo, ¿verdad? Le dije que con quién. Me mandaron con el hermano Soto. Ahora me da emoción todo esto que ha pasado, porque en aquel entonces, cuando nos teníamos que registrar, yo siempre ponía y decía, nosotros somos 6, estoy contando, 6. Le decía, ¿me puede registrar? Yo ponía 4. Le digo, ¿me puede registrar? Somos 4. Sí, hermana. Y ya me registraba y llegábamos nomás nosotros 3. Nomás nosotros 3 llegábamos. Y sentados y todo el espacio solo. Después le decía, hermano, ¿me puede registrar? Somos 4. Sí, y llegábamos solos. Y yo es con esa esperanza, pero yo tenía fe de que Dios iba a escuchar. Dios iba a escuchar. Yo quería que mis hijos vinieran, yo quería que mi esposo estuviera aquí. Cuando yo le dije que iba a venir a la iglesia, él me dice, no, yo no. Pero nunca me dijo que no viniera, ¿verdad? Dijo, no, le dije, ok. Entonces ya empecé a venir yo. Yo no sabía que había que guardar el día sábado. Yo no sabía de que ese era el día de Dios. Pero tampoco nunca iba a ninguna iglesia. No era de ninguna religión, se podría decir. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, yo sola empecé a ver ahí que decía que el sábado era el día de Dios, que ese día era el día de Dios y que había que prepararnos. Y yo mi trabajo, antes yo siempre trabajaba los sábados, y ahora me doy cuenta que nosotros teníamos el tiempo para buscar a Dios, pero no lo hacíamos. Cuando nosotros pasamos se podría decir, esa tormenta difícil, ahí me di cuenta. No saben cómo lloré, le pedí perdón a Dios, le dije que yo no sabía de su día. Yo estaba enfocada en otras cosas, y por el mismo enfoque que yo tenía en el trabajo, yo estaba perdiendo a mis hijos. A veces el enemigo nos pone tantas cosas que nos ciega, nos tapa la mirada, el camino que hay, que es seguirlo a Él. Yo estaba perdiendo a mi hijo, a mi hija, la otra. Por eso fue que yo empecé a buscar de Dios, por eso fue que yo empecé a estudiar. En enero empecé a hablar con un pastor de San Antonio y le dije, pastor, le digo, ¿cómo le hago? Le digo, quiero entregar mi vida a Dios, quiero bautizarme, quiero saber, quiero conocer más. Y me dice, sí,
no se preocupe, yo le ayudo, y me empezó a dar estudio por videollamada. Pero después empecé a hablar con el pastor y ya fue que tomamos la decisión y me bauticé aquí. Cuando yo me iba a bautizar, pues mi esposo ni sabía, tampoco, él no sabía que yo estaba estudiando, él no sabía nada. Cuando le dije a él que me iba a bautizar, le digo, pues me voy a bautizar, le digo, ¿quieres ir? Y dice, sí, y ya empezó a venir. Como yo no conocía a nadie, yo buscaba tiempo para hablar con alguien, para conocer más personas. Quería involucrarme porque yo le había pedido eso a Dios. Le digo, Señor, ayúdame a ser una nueva persona, ayúdame a ser una nueva versión, quería ser una nueva madre también para mis hijos. Me gusta servir. Amén, amén. Y si yo lo he hecho por muchos años sirviendo, porque nosotros trabajamos con clientes todos los días, ¿por qué no hacerlo para Dios? Después, con el tiempo, me di cuenta que mi esposo, hace 20 años o no sé cuánto tiempo, la verdad, él estuvo aquí en esta iglesia. De veras que ha sido un cambio. Ahora tenemos un estilo de vida diferente, un estilo de vida diferente en Dios. Nosotros somos unas personas, así como nos miran, bien humildes, bien sencillas. De verdad que ha valido la pena porque ahora el cambio que hemos tenido como familia, Dios ha venido a hacer una transformación enorme. Ahora lo conocemos su palabra. Valió la pena dejar todo lo que veníamos ahora sí que cargando, trayendo, y como dice, todo aquel que esté cansado, venir a Él, venir a Jesús. Yo eso lo empecé a grabármelo bien. De verdad que sí, ha valido la pena. Y pues ya mi esposo pues ya está bautizado, y ya mi hija, la otra, pues quizás vuelva a retomar su bautismo. Y mis niños pues ellos cada que ven que alguien se dice, yo me quiero meter al agua,